Llevan en existencia por lo menos 7000 años, son un producto de la, vamos a decir, la segunda ola de domesticación. La primera fue hace 10.000 e introdujo, por ejemplo, trigo, cebada, se introdujeron los guisantes y alguna otra minoritaria como los yeros, etc. Después hubo una segunda ola en la cual entraron ya por propio derecho los garbanzos, aunque se conocían de antiguo, y las habas. Las habas, como todos estos cultivos, se originaron como cultivo en el Oriente Próximo. Esa es la zona más antigua de domesticación de los cultivos, de muchos cultivos usuales en la actualidad. Y es la zona en la que se cultivaron esos que acabo de decir, y habas y garbanzos también. Las habas eran de un grano muy pequeñito, prácticamente como judías pequeñas, como poco mayores que un garbanzo actual. La especie primitiva desapareció. No se sabe si desapareció por mezcla con las cultivadas o que en el transcurso de la historia los cultivos en esa región han acabado con esas especies primitivas. Es una pena, pero conservamos tipos muy primitivos. Desde ahí las habas irradiaron en todas direcciones. Por el Valle del Nilo, las habas siguen siendo un cultivo y un alimento principal en Egipto, que se consume por la mañana, mediodía y por la noche. Llegaron a Etiopía, donde se diversificaron extraordinariamente. Por otra parte del mundo llegaron a las estepas asiáticas por el Cáucaso, dando origen a un grano muy peculiar, que después llegó a Europa de la mano de los celtas, por eso que se llamaron durante mucho tiempo en los textos históricos el grano celta, y por el Mediterráneo España, todo el norte de África y España, donde se convirtieron en un cultivo importante. En toda la zona del Mediterráneo, Italia, España, se lograron tipos distintos y cada vez el tamaño mayor, de mejor paladar. Actualmente se consumen las habas llamadas baby, que pertenecen a un grupo de haba grande, muy grande, que se originó quizás al final del Imperio Romano, en mesas ya muy exigentes, porque tienen un sabor dulce en contra del amargoso de los tipos primitivos. Llegaron también de la mano de los españoles, cuando a la conquista de América se instalaron perfectamente bien en América, las adoptaron muy bien, en opinión de los cronistas españoles de los siglos XVI, final del XVI y del XVII, las poblaciones indígenas las aceptaron muy bien. No pasó lo mismo con los garbanzos, posiblemente porque les recordaba la forma a la propia judía que ellos tenían, al frijol, que se llama en América, aunque frijol es una palabra castellana, que se transportó a América y allí se quedó y desapareció en España, curiosamente. Pero la forma recuerda ligeramente a esas judías. Y el caso es que las aceptaron perfectamente, se cultivaron por toda la zona de Perú, todos los Andes, en México, etc. Históricamente las habas han tenido un cierto papel curioso. Por ejemplo, en Egipto estaban prohibidas como comida de los sacerdotes. Se ha discutido mucho el origen de esta prohibición, y se ha cifrado a veces en la existencia de alguna enfermedad relacionada con las habas, como el favismo, pero las prohibiciones de tipo religioso, de tipo tabú, no derivan nunca de un hecho físico. De modo que a las habas esa prohibición tan curiosa que llega a Pitágoras, hay que recordar que Pitágoras se educó en su juventud en Egipto, pues llega Pitágoras, del que se dice que prohibió en su secta, porque los pitagóricos eran una secta, que prohibió su comida, hasta tal punto, dice la leyenda, que una vez que los habitantes de su ciudad, que creo recordar que entonces vivía en Tarento, lo persiguieron por alguna razón, porque era realmente una secta y opinaba de distinta manera a la religión oficial, pues que salió huyendo y que entonces se vio obligado a cruzar un campo de habas. Entonces, por no pisar las habas y no impurificarse, pues se detuvo, los perseguidores lo cogieron y lo mataron. Es leyenda, pero toda esa prohibición deriva del hecho de que en Egipto estaban prohibidas y sin embargo las comían. Cuando hay una prohibición es porque algo existe, no se prohíbe lo que no existe, y entonces resulta que sí, que en Egipto se han comido siempre. Incluso en
En Grecia y Roma, en Roma por ejemplo, uno de los festivales más antiguos de origen desconocido eran las Fabarias. Y en las Fabarias, dedicadas, pues por su nombre viene de fava, eso es evidente, pues era costumbre durante el festival arrojar un grano de habas por el hombro izquierdo. No se sabe cuál es el origen de esta creencia. Y desde en esos tiempos, que pueden ser 500, 600 años antes de Cristo, pues se creía que las habas estaban relacionadas con el espíritu humano, con el alma humana, de alguna manera. Desde luego no nos han llegado los textos en que esto se describe, por supuesto, pero en fin, son creencias antiguas, por eso mismo las habas no pueden derivarse de esa enfermedad que depende de una constitución genética concreta en la persona que las consume, que es el favismo. El favismo es si se ingieren habas, sobre todo verdes, el que tiene un cierto gen en su ADN, en su estructura genética, necesita tener un gen específico. Si se tiene este gen y se ingieren habas, pues hay una reacción estomacal que produce vómitos de sangre, y si es muy grave como en un niño, pues llega a causar la muerte en países donde no tienen asistencia hospitalaria. En toda la cuenca del Mediterráneo existe el favismo, hoy muy restringido ya, por supuesto. Si el que me oye ha comido habas, crudas o cocidas, y no ha tenido nada, no lo tendrá nunca, no es una reacción alérgica. ¿Por qué existe esta enfermedad y por qué no desaparece? Pues porque parece estar relacionada, como en muchos otros casos, con una mayor resistencia a enfermedades endémicas en la zona mediterránea, como es la malaria. Afecta a una especial tolerancia, vamos a decirlo así, y de ahí que se mantenga ese gen que hace que se sea sensible a esta enfermedad. Se puede estar tranquilo porque en un país como España no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora mismo las habas se consumen divinamente con este hallazgo que se conocía de antiguo, pero que se ha comercializado gracias a un industrial de Jaén, de andaluz, que son las habas baby, y las habas baby, que son habas preferiblemente de variedades de grano muy grandes, que son las más dulces y las mejores sin discusión, y su éxito fue poderlas enlatar o bien poderlas congelar, y se han popularizado en todas partes de España y en buena parte del mundo también. Son un producto de extraordinaria calidad. Todo el mundo ahora trata de hacerlo con las variedades que no son aptas porque son un poquito amargosillas. El grano tiene que ser muy pequeño, como mucho de 12 milímetros. A veces ha representado un problema para los productores los industriales, porque hay que recogerlo en una época muy limitada y entonces había problemas laborales de exigir mayor sueldo, etcétera, etcétera, en esos momentos. Y en fin, ha habido problemas laborales, lo que es también lamentable para un producto tan innovador y que ha representado tantas ventajas para la mesa y para la industria andaluza. Bueno, podría decir muchas más cosas. Se siguen comiendo habas crudas en Levante a pesar del conocimiento del favismo. Habas grandes, te las ponen en el bar, la vaina grande con las habas dentro, se cogen los granitos, se mojan, se les pone un poquito de sal y se comen como aperitivo. Y después las habas tostadas también son otro aperitivo, las habas con jamón, un plato fantástico también de la cocina andaluza.